Administración marcador. Diálogo CBX cuenta con un marcador predictivo, el cual puede ser usado dentro de su herramienta. Vamos a explicar cómo funciona por medio de este diagrama el marcador y luego vamos a pasar a la parte de la configuración. El marcador puede ser alimentado desde cualquiera de estas fuentes: archivos CSV, archivos en Excel y CRM de diálogo. Cuando la fuente de CRM de diálogo se tiene una completa integración, haciendo que el marcador tipifique todos los contactos que están en la base de datos del CRM. Todos estos registros van a dar a una base de datos, la cual va a ser usada por el marcador para realizar las diferentes llamadas. El marcador de diálogo CBX tiene un reconocimiento para saber si es un humano o si es una máquina contestadora. Dependiendo de quién le conteste, el usuario puede tomar una acción diferente para cada tipo de máquina o de humano. En este caso, como vemos en el diagrama, el marcador lo que hace es empezar a llamar a los teléfonos, y si le contesta un humano, generará una acción, y aquí si contesta una máquina, él va a ser capaz de reconocerlo y realizar otra acción. Ya pasando a la herramienta, vamos a ver el ejemplo con una campaña que tenemos acá. Básicamente lo que hay que hacer es poner el nombre de la campaña, seleccionar si va a hacer alguna acción por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo coloco una acción por defecto, el marcador ya no va a reconocer si es un humano o si es una máquina. Simplemente cuando le contesten del otro lado sin saber qué es, él va a hacer lo que uno le diga acá. Tenemos diferentes tipos de acciones: pasar a una extensión, pasar a una campaña, reproducir un audio, pasar a un IVR, pasar a un IVR transaccional, pasar a una encuesta o pasar a un grupo de timbrado. Si yo selecciono ninguna en la acción por defecto, me habilitará dos acciones más, que es la acción contesta humano y la acción contesta máquina. En acción contesta humano yo tengo las mismas opciones que en la acción por defecto: pasar a extensión, campaña, audio, IVR, IVR transaccional, encuesta o pasar al grupo de timbrado. Para cada una de las acciones, pues se seleccionará su respectivo valor. En el caso de contesta una máquina, yo puedo tener dos tipos de acciones: reproducirle un audio a esa máquina o reproducirle un fax o enviarle un fax. Si yo selecciono un fax, el sistema me pedirá el archivo .tif que debo usar para enviarle a esos fax que van a reconocer el sistema. Aquí está, seleccionar el archivo. Selecciono el archivo TIFF y lo subo al sistema. Más adelante está la parte de intentos por registro. Este es el número de veces que yo voy a intentarle a los registros de la base de datos hasta que sea exitoso. Tiempo de timbrado. Tiempo de timbrado es el número en segundos desde que se hace la llamada hasta que se declara la llamada como no contestada o como contestada. Es decir, que si yo hago una llamada con 18 segundos, va a esperar 18 segundos, y si en los 18 segundos no le contestaron, la llamada va a quedar tipificada como no contestada. Si yo le digo que va a obtener canales disponibles de la información externa, eso querrá decir que diálogo va a consultar una tabla que se va a llenar por medio de un API para tomar la información de los canales. Esto por lo general se usa en implementaciones donde los agentes no estén conectados a diálogo CBX. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo tener una plataforma de otro proveedor y a usar a diálogo como marcador únicamente. Entonces esas llamadas que se generen van a necesitar de una disponibilidad de canales. Esos canales disponibles se los dará otra plataforma, como por ejemplo el CRM. El CRM puede llamar por medio de una interfaz o un API al CBX y decirle que genere cierta cantidad de llamadas por medio del marcador. Para eso
se realizó esta integración de acá, obtener canales disponibles de información externa. Cantidad de llamadas simultáneas. Aquí pues yo elijo la cantidad de llamadas que voy a generar en paralelo para realizar el barrido de esa muestra, de esa base de datos que tengo cargada. Y aquí selecciono si está integrado o no con Diálogo CRM. Si yo selecciono que sí, él va a ir a conectarse a la base de datos que yo le tengo configurada en el sistema y va a traer todos los elementos para poder realizar la integración. Aquí vemos que cuando yo selecciono integración con Diálogo CRM se me abre una nueva sección. Aquí yo elegiré la campaña del CRM con la cual quiero trabajar los registros, un campo de identificación del cliente y los 10 números que yo puedo tener de cada uno de los contactos. Recordemos que este marcador realiza marcación horizontal de hasta 10 números telefónicos por contacto. Luego de la integración CRM pasamos a la parte del horario. Yo le puedo establecer un horario a mi marcador de la siguiente manera, estableciéndole una hora inicial, una hora final y los días en que se va a ejecutar ese marcador. Adicionalmente, puedo editar el estado desde aquí, detenerlo o activar esa campaña de marcación. Cuando yo elijo sincronización con el CRM, debo usar este botón que dice sincronizar con CRM. Lo que hará es traer los registros de la base de datos para poderlos marcar. Luego de eso, vemos las finalizaciones exitosas. Aquí yo puedo editar el caso de éxito que va a tener o la tipificación de éxito que va a tener cada uno de los contactos. Cuando los contactos tengan una tipificación de este tipo, el marcador no les va a intentar más. Luego de eso tenemos las muestras. Como aquí seleccioné que tenía configuración con el CRM, no me va a permitir hacer mayor cosa con las muestras, pero si lo inhabilito, aquí me va a permitir agregar, editar y eliminar muestras. Las muestras las vamos a ver en la siguiente parte. Luego de eso tenemos los reintentos. Los reintentos se deben manejar muy bien, sobre todo debe existir siempre uno que esté en no reintentar, ya que si yo dejo esto en automático, el sistema va a seguir marcando hasta infinitas veces hasta llegar al número máximo de intentos. Lo que puede pasar acá es que una llamada contestada la vuelva a marcar, lo cual no sería nada bueno para los clientes que llamemos por medio del marcador. Entonces siempre hay que tener en cuenta que una de estos reintentos debe estar en no reintentar. Y por último tenemos la parte de los mensajes. La parte de los mensajes pues es unos mensajes cortos que manda el marcador para saber qué está pasando con la campaña. Aquí podemos darnos cuenta si el marcador no tiene canales disponibles, si el marcador no encuentra una ruta de llamadas por donde salir. Vamos a ver ahora las muestras. Vamos a ver cualquier muestra. Quiero darle clic a esta y vamos a ver qué contiene. Tiene un nombre la muestra. Una campaña de marcación puede tener cuantas muestras nosotros queramos. Tiene la campaña a la cual está asociada, la prioridad. Dependiendo de la prioridad, el marcador pues va a barrer esas muestras. Y aquí tiene la parte del archivo. Entonces, si la primera fila contiene los nombres de las columnas, hay que seleccionar este check. La hoja donde está la información en el archivo en Excel y la ruta del archivo. Aquí básicamente uno selecciona un archivo, lo carga en el sistema. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo un CSV, le digo abrir. Aquí tiene que estar en 0, en 1. Esto no tiene el primer nombre de las columnas y le digo cargar. Una vez le dé cargar, se me va a habilitar otra función
que es la de cargarlo en el sistema. Ahí lo que hicimos fue cargar ese archivo en el servidor. Y ahora debemos cargar esa información. Le doy clic en donde dice cargar información. Aquí me dice registros insertados con éxito. Muy bien, entonces aquí yo ya tengo todos los datos de mi muestra. Si quiero ver esos registros, simplemente le doy clic aquí en recargar. Y él me va a actualizar la lista de los contactos que tengo. ¿Qué tenemos acá? Ya en datos de la muestra tenemos una función que me dice eliminar todos los contactos. Esto lo que quiere decir es que borra todos los contactos de esa muestra. Puedo eliminar un contacto en particular, puedo actualizarlo y puedo exportar esto a un Excel porque esto tiene información que puede ser útil. Ya en el archivo, ya en la información de los contactos que tengo, el archivo por medio del cual fue cargado, la prioridad del contacto, la fecha en que se insertó, la fecha en la que se intentó por última vez, la cantidad de intentos de ese contacto, el estado, si fue contestada, no contestada, máquina detectada, etc. Si fue exitoso o no, si está disponible para reintento y qué teléfono se marcó. Como el marcador hace marcación horizontal, él puede hacer en cualquiera de los teléfonos cargados. ¿Cuál fue el teléfono efectivo? Esto ya es para cuando está integrado con Diálogo CRM, muestra el ID del CRM. Y aquí me empieza a mostrar la información de los contactos. Entonces el nombre del contacto, el teléfono 1 hasta el teléfono 10. Y de esta forma se realizan las llamadas, basándose en la prioridad, en la fecha del último intento y en el estado. Él empieza a generar las llamadas. Por último, tenemos en la sección de marcador las respuestas del marcador. Aquí se va a demorar un poco porque va a intentar conectarse con el CRM. Listo, aquí podemos darnos cuenta de las respuestas del marcador, o sea, esto es una información bastante técnica. Lo que sí tenemos que ver acá es que cuando está integrado con Diálogo, para que haga toda la gestión de las muestras y de los intentos y de los contactos, hay que asociarlo con una finalización de Diálogo CRM. Esto básicamente es una tabla donde se hace la relación y listo, no se hace absolutamente nada más. Entonces, aquí se selecciona la causal de Diálogo CRM que corresponda a la respuesta que está acá en la descripción, marcando llamada contestada, no contestada, ocupada, fallida o máquina detectada.